Dios te bendiga, querido hermano. Bienvenido a nuestro tiempo devocional. Hoy martes 22 de diciembre estamos en la edición número 115 de nuestro tiempo devocional. Y antes de pasar a compartir la palabra de Dios, pues quiero dejarte saber que este jueves normalmente transmitiríamos a las 9:30 de la mañana nuestro tiempo devocional, pero este jueves no vamos a tener, sino que lo vamos a dejar para el día viernes, que es el día donde celebramos la Navidad. Y no va a ser a las 9:30, sino va a ser a las 10 de la mañana. Así que recuerde, este jueves no vamos a tener nuestro tiempo devocional a las 9:30, sino que va a ser el día viernes y va a ser a las 10 de la mañana. Yo le he pedido a los hermanos de la iglesia, ¿verdad?, que todos se puedan conectar y que juntos podamos tener ese día una reflexión acerca de la Navidad. Así que lo voy a hacer a las 10 para darle un tiempito. Yo sé que muchos se levantan a abrir regalos con los niños y demás, así que no quiero interrumpir ese tiempo, pero a las 10 de la mañana estaremos transmitiendo, ¿verdad?, nuestro tiempo devocional, celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que quiero o lo que pretendo seguir hablando con ustedes en esta mañana. Voy a invitarle a que abra su Biblia en el Evangelio de Mateo y vamos a estar leyendo en el capítulo número 2 los versículos del 13 al 23. Evangelio según Mateo, capítulo 2, versos del 13 al 23. Y hoy voy a estar hablando de un pasaje que a veces no se toca mucho, y es sobre el momento en el que Herodes manda a matar a todos los niños en Belén. Vamos a leer la palabra de Dios en esta mañana. Dice: después que partieron ellos, refiriéndose a los magos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que he aquí Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertándose, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor ir allá, pero avisado por revelación en sueños se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que habría de ser llamado Nazareno. Ahora, este domingo yo estaba hablando con ustedes de la perspectiva de Juan en su evangelio, ¿verdad? Una perspectiva más universal, y las palabras que usaba Juan para que sus lectores, ya sean judíos o gentiles, pudieran entender que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo en Él pudieran tener vida eterna. Pero regresando un poco ahora aquí al evangelio de Mateo. Mateo escribe su evangelio para los judíos. Y es importante que los judíos puedan entender a través de este relato que Jesús es el Mesías prometido a Israel. Motivo por el cual precisamente Mateo comienza su evangelio estableciendo la genealogía de Jesús, para que todos los judíos que leyeran este relato pudieran entender que Jesús es un descendiente de David, un descendiente de Abraham. O sea, el Mesías o Jesús viene por la línea correcta que corresponde al Mesías. Y hay ya, hasta este texto que hemos leído, hay 2 momentos en el cual ya Mateo ha mencionado para que se cumpla lo dicho por el profeta. O sea, para que todo el mundo pueda entender que Jesús encaja en la descripción de lo que los profetas habían hablado acerca del Mesías,
que habría de venir. La primera vez que él habla de esto está ahí en el capítulo 1 y el versículo 22. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y en este caso, Mateo, ¿verdad?, estaba citando aquí a Isaías en el capítulo 7 y el versículo 14. Luego, cuando comienza con la historia de los magos que llegan a Jerusalén y van a ver a Herodes preguntando dónde está el rey de los judíos porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido para adorarle, dice que Herodes mandó a llamar a todos los escribas y preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y en el versículo 5 del capítulo 2 ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, ¿verdad? Y es la segunda vez. Ahora, en el texto que yo leí con ustedes en esta mañana, 3 veces más en esta historia que está contando Mateo acerca de Jesús, dice para que se cumpla lo dicho por el profeta. Él quiere que todos entiendan que este Jesús del que él está hablando es alguien que está perfectamente descrito en las profecías. Pero vamos a regresar un poquito ahora al tema de la Navidad y todo esto de los niños que son asesinados allí en Belén. Y miren, nosotros sabemos que el tiempo de la Navidad ha sido completamente deformado, ¿verdad? La tradición, la mercadería ha deformado esta historia y más se trata ahora casi que de vender regalos y de hacer cenas y de hacer todo este tipo de comercio que de verdaderamente celebrar el hecho de que Cristo nació a este mundo. Yo he venido insistiendo, no celebramos una fecha, celebramos un hecho. Jesús nació para traer la redención. Y la fecha que se ha quedado ya en la historia, en la tradición, es el 25 de diciembre, y de eso estuve hablando también en uno de mis sermones recientemente. Es difícil establecer que Jesús nació un 25 de diciembre. Es más, me atrevería a asegurar, de acuerdo a la evidencia interna que encontramos en los evangelios, que Jesús no nació un 25 de diciembre. No sé el día, pero repito, celebramos un hecho, no una fecha. Pero no es solo el 25 de diciembre lo que se ha establecido en nuestro calendario para celebrar. El día 28 de diciembre es un día muy conocido, sobre todo entre nuestras culturas latinas, como el Día de los Inocentes. Y yo recuerdo de niño, allá en mi Cuba natal, ¿verdad?, que ese día se hacían chistes, se hacían bromas y todo era para decirle a alguien pasaste por inocente. O sea, te hicimos un chiste, algo, y no te diste cuenta y te tomamos como un inocente. Y para mí, como no sabía nada acerca de la Biblia, no tenía ningún conocimiento de Dios, pues era solamente un día más para eso, para hacer chistes y para hacer bromas. Ahora, ¿de dónde viene esta celebración, verdad? Pues esta celebración viene o nos llega a mediados del siglo IV o a mediados del siglo V, allí principios, ¿verdad? Y viene de Europa y específicamente de Francia, donde existía una fiesta pagana que se conocía como el Día de los Locos. Qué interesante, ¿verdad? Yo creo que esa fiesta la celebramos ahora casi todos los días, porque este mundo está loco, ¿verdad? Pero esta fiesta tenía varias características que variaban de acuerdo al lugar donde se celebraba esta fiesta. Y, perdón, me estaban llamando por teléfono y no había silenciado mi teléfono, por eso la interrupción. Perdónenme. Esta fiesta yo les decía que tenía varias características de acuerdo al lugar donde se celebraba y era más conocida por los excesos, ¿verdad?, que se practicaban en estas fiestas. Allí se hacían burlas a las autoridades, se hacían rituales de fertilidad, rituales también por las cosechas, y era una fiesta que la tendencia era que se iba un poco las cosas de control. Y en aquel tiempo pues ya la Iglesia Católica, un esfuerzo por controlar un poco esa celebración y todos esos excesos, pues comenzó o destinó aquel 28 de septiembre para recordar la memoria de los niños inocentes que fueron asesinados en Belén. Después de todo, ¿verdad?, la muerte de un niño siempre provoca un poco de respeto, de tristeza, y la idea era celebrar aquel día más bien
como un día de recordar pobres inocentes que murieron, y eso ayudaba a controlar supuestamente, ¿verdad?, todos los excesos de aquella fiesta de los locos. Pero eso no ocurrió. Al contrario, al paso de los años lo que sucedió fue que se fusionaron las dos fiestas, ¿verdad? No se pudo quitar las bromas, no se quitaron los excesos, y eso continúa hasta el día de hoy. Y yo lo que quiero con ustedes es tomar un poco la historia bíblica detrás de todo esto. Yo he estado diciéndoles que el diablo tiene una guerra contra el nombre de Jesús, contra el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros. Y dijimos que el diablo tiene esa guerra porque en el nombre de Jesús hay autoridad y el enemigo tiembla a ese nombre, y no hay otro nombre, lo estoy diciendo constantemente, debajo del cielo, dado a los hombres, en el cual nosotros podamos ser salvos. Pero el diablo busca hacerse de su propio nombre y busca, ¿verdad?, también adoración. Ahora, Mateo nos dice allí en su relato que del oriente llegaron a Jerusalén estos magos, ¿verdad?, haciendo una pregunta que trastornó a todo el mundo, a la ciudad entera, a Jerusalén, y en especial al rey Herodes. La pregunta era: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y imagínense cómo pudo haber reaccionado Herodes. ¿Un rey? ¿Acaso no soy yo el rey de los judíos? Y Herodes se sintió amenazado, ¿verdad? Rápidamente él convoca a los principales sacerdotes, a los escribas, y el objetivo era averiguar dónde había de nacer el Cristo. Y recibe por respuesta que debería de nacer en Belén de Judea, ¿verdad? Se lo dicen allí en el versículo 5 o 6 del capítulo 2. Y como ya dije, ¿verdad?, esta es la segunda vez que Mateo dice para que se cumpliese lo dicho por la Escritura. Y cuando recibe Herodes esta respuesta, pues aquellos escribas estaban citando a Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Ahora, Herodes le pide a los magos que vayan y que encuentren al niño y que le hagan saber dónde está el niño para él también ir y adorarle. Pero todos sabemos que eso es una gran mentira, que el propósito de él era un propósito siniestro, ¿verdad? Cuando él dice: yo quiero ir a adorarlo, y dice la Biblia que indagó diligentemente, tenía mucho interés. Los magos se fueron y en efecto encontraron al niño, dice la palabra, allí en Belén, lo adoraron, le ofrecieron sus tesoros, oro, incienso, mirra, pero dice que fueron avisados en sueños de que no regresaran por donde estaba Herodes. Pero al mismo tiempo Dios le avisa a José en sueños y le dice: vete a Egipto hasta que yo te diga, ¿verdad? Porque Herodes va a procurar matar al niño. Y los magos por su lado se regresaron, ¿verdad?, a su tierra, y Herodes se ve burlado. Sin embargo, dice Mateo que esto de que el niño fuera a Egipto era también para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Y es la tercera vez. La tercera vez que Mateo está diciendo: lo que yo estoy contando está de acuerdo a lo que dice la Escritura, a lo que fue profetizado. Y en este caso habla de Oseas capítulo 11 y versículo 1. Y es la profecía donde Dios dice: de Egipto llamé a mi hijo, ¿verdad? Así que Jesús sigue encajando en esta descripción. Herodes se ve burlado por los magos y le da rienda entonces suelta a su ira, a su instinto criminal. Y por cierto que Herodes era un hombre bastante sanguinario. La historia secular recoge que Herodes mató a más de 40 miembros de su familia, ¿verdad? Y específicamente de la familia de su esposa, que era de descendencia asmonea, su segunda esposa, Mariagna. Y ellos eran los que habían gobernado en Judea antes que él. Y para asegurarse de que no quedara ningún sucesor, pues Herodes eliminó toda línea de sucesión, todo varón que podía hacerlo. También desterró a su primera esposa y a su hijo, ¿verdad?, para eliminar un sucesor. Mandó a matar a 2 de sus propios hijos, Aristóbulo y Alexandro, que fueron denunciados por un tercer hijo, ¿verdad?, que se llama Antípater.
Y este Antípate también fue ejecutado porque en una ocasión Herodes lo sorprendió tratando de envenenarlo. Así que la lista de muertos que tiene Herodes es inmensa, ¿verdad? Aún dentro de su propia familia, ¿verdad? Fue mucha la sangre que él derramó. Así que no es de sorprenderse que Herodes diera una simple orden para tratar de eliminar aquella amenaza que representaba a aquel niño que había nacido en Belén. Si él había mandado a matar a sus propios hijos por no perder el poder, ¿qué le importaría a Herodes matar a algunos niños más que no tenían nada que ver con él? Ahora, muchos historiadores han cuestionado si realmente esta matanza tuvo lugar o no, porque solo Mateo habla de esto y no ningún historiador de la época. Algunos de los más reconocidos, incluso Flavio Josefo, que escribe mucho acerca de la historia del judaísmo en los tiempos de Jesús. Por Josefo, ¿verdad? Tenemos muchísima información de aquellos tiempos, de la destrucción del templo en Jerusalén, de la guerra de los judíos, ¿verdad?, contra Roma, la historia de Masada. Todo eso llega a través de Flavio Josefo, pero en ninguno de sus escritos Josefo habla acerca de esta matanza. Ahora, vamos a entender un poquito, o vamos a intentar entender un por qué no tenemos más evidencia de esta matanza. Pero, y digo matanza porque esa es la palabra con la que generalmente se conoce esta historia. Pero en realidad, ¿cuántos niños ustedes creen que murieron en Belén en este evento? Cuando usted piensa en la palabra matanzas, piensa que fueron muchos niños, ¿verdad? Probablemente cientos, dicen algunos, o miles, dicen otros. Pero la palabra matanza no está en el texto bíblico, está en el subtítulo ahí antes del versículo 13. Pero recuerde que los subtítulos no son parte del texto de la palabra de Dios. Y realmente lo que dice Mateo es que Herodes mandó a matar a los niños. Belén, y vamos a entender esto, era un pueblo pequeño e insignificante, localizado alrededor de unos 7 kilómetros al sur de Jerusalén. Y en los tiempos de Jesús, Belén no tendría más una población mayor a unas 500 a 600 personas. Y estoy hablando de lo que era la aldea de Belén y quizás sus alrededores. Si usted sumaba todas las familias que vivían allí, no más de 500 a 600 personas. El propio profeta Miqueas, capítulo 5 y versículo 2, él dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña eres para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Así que el propio profeta Miqueas reconoce que Belén era una ciudad pequeña. E incluso si usted visita Israel hoy en día, se va a dar cuenta que Belén sigue siendo un pueblecito muy pequeño aún en la actualidad. Y la pregunta es, ¿cuántos niños menores de 2 años podrían haber en una población que no llegaba que estaba entre 500 a 600 personas? Bueno, de acuerdo a lo que dicen algunos que hacen estudios de demografía, dice que la probabilidad sería entre 7 a 15 niños aproximadamente lo que habría en Belén que pudieran ser menores de 2 años en aquel momento. Fíjense, nosotros pensamos en cientos o en miles de niños que murieron, pero la probabilidad era que fuera entre unos 7 a unos 15 niños. Así que es un número relativamente pequeño. A todo esto, agréguele el hecho de que Herodes era conocido por cometer crímenes, pero crímenes más, diríamos, importantes. Crímenes incluso de gente de su propia familia, crímenes de gente que tenían cierto renombre o posición. Así que parece algo insignificante el hecho de que 7, 8, 10, 12 niños hayan muerto en un pueblecito por allá lejos, un pueblecito insignificante. Así que no es de alarmarnos o no es de extrañar que los historiadores sencillamente no recogieran aquello. Es como decir que alguien hoy en día se llevó una luz roja
y le pegó a una señal que estaba en una esquina allí en una calle. Y uno diría, eso aquí pasa todos los días, ya eso no es una noticia, ¿verdad? Algo así, para tratar de entender por qué no tuvo tanta relevancia. Ahora, lo importante es que la orden fue ejecutada y los niños menores de 2 años fueron asesinados allí en Belén. Y una vez más, Mateo aquí, ¿verdad? Ya otra vez, por una cuarta ocasión, dice que esto es para que se cumpliese lo que estaba escrito por el profeta, ¿verdad? Y en este caso cita al profeta Jeremías, capítulo 31, versículo 15. Voz fue oída, dice, en Ramá, grande lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Y muchas personas a veces me dicen, yo no entiendo por qué Mateo cita esto y tampoco entiendo por qué dice Raquel que llora a sus hijos, ¿verdad? Raquel era la esposa de Jacob y los hijos de Raquel murieron después de ella. ¿Cómo es que Raquel va a llorar a sus hijos si ellos murieron después, verdad? Y algunos dicen, ¿será un error lo que escribió Jeremías aquí 1000 años? Pero no es un error, ¿verdad? Raquel fue la madre de José, el famoso José de Egipto, ¿verdad? Y más tarde le nace un segundo hijo que es Benjamín. Y Raquel muere cuando está dando a luz a Benjamín. Y de ahí surge una pregunta, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué ella llora por la muerte de sus hijos? Ahora, José tuvo 2 hijos, Manasés y Efraín, ¿verdad? Y con el tiempo, este Efraín, ¿verdad? La tribu de Efraín se convierte de alguna manera, muchos años después, ¿verdad? En la tribu que fue la más representativa de Israel o el reino del norte cuando el reino se dividió. Por otro lado, Benjamín, ¿verdad? Y la tribu que desciende de Benjamín, el segundo hijo de Jacob con Raquel, vino a ser una tribu muy importante en el reino del sur, cuando se divide también Israel en reino del norte y reino del sur. Así que de alguna manera Raquel viene representando casi a todo Israel en ese sentido, tanto el del norte como el del sur. Viene representando a las madres en Israel. Pero en el contexto de Jeremías, capítulo 31, ¿verdad? Y versículo 15, se profetizan varias cosas, y entre ellas era que todo el que había hecho un duelo por la pérdida de sus hijos al ser llevados en la cautividad, habrían de volver y ese duelo se iba a convertir en gozo cuando ellos regresaran. Lo puede leer ahí en el verso 16 y 17 del capítulo 31 de Jeremías. Yo no tengo el tiempo de leerlo ahora aquí. Y Ramá es mencionada como un lugar de reunión de los cautivos en su viaje de Babilonia. Y muy cerca de allí está el sepulcro de Raquel. Ella muere en el camino de Belén. Si usted lee ahí en Génesis, capítulo 35, los versículos del 16 al 20, ella muere dando a luz a Benjamín cuando le faltaba apenas como 1,5 millas para llegar a Belén. No llega a Belén, sino faltando un poquito, ella muere, ¿verdad? Y es allí enterrada. Y en el parto, dice la palabra de Dios que se le salió el alma a Raquel y le puso al niño Benoni, que quiere decir hijo de mi tristeza, pero Jacob lo llamó Benjamín, hijo de la mano derecha. Jacob no podía entender, ¿verdad?, ese nombre de Benoni y no se daba cuenta del sentido profético que tenía ese nombre. La tribu de Benjamín iba a ser casi completamente exterminada, ¿verdad? Fue conducida a Babilonia vía Edom y pocos regresaron. Y cuando regresen se establecen otra vez en esa parte de Edom, allí en todo lo que son los alrededores de Belén. Y de ahí viene toda esta conexión. Pero lo que quiero llamar la atención es que ya van 4 veces que Mateo dice, ¿verdad?, que esto es todo de acuerdo a lo que ha dicho el profeta acerca del nacimiento de el Mesías. Todo encaja perfectamente. Y esta parte del relato termina diciendo que Herodes muere finalmente. Y cuando Herodes muere, el ángel del Señor se le presenta a José nuevamente y le dice, ¿verdad?, que ya puede regresar, que todos los que procuraban la muerte del niño ya, pues también ellos han muerto. Y José estaba indeciso en qué lugar debería de establecerse. Y nuevamente por revelación, ¿verdad?, por sueños,
se dirige y se establece entonces en Nazaret. Y es aquí donde llega la quinta ocasión que Mateo dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Y en este caso cita a Isaías, que Jesús debería de ser llamado el Nazareno. Así que miren cuántas cosas, ¿verdad?, alrededor de toda esta historia del Día de los Inocentes que hoy nosotros celebramos, y que las bromas no tienen nada que ver con lo que es el relato bíblico, ¿verdad? La palabra inocente se refiere para hablar de un estado de no malicia, no maldad. De ahí Jesús dice que si nosotros no fuésemos como niños, no podríamos entrar en el reino de los cielos, ¿verdad? Y la pregunta al final de todo esto es, ¿qué tan inocentes somos usted y yo, verdad? Usted y yo ya no somos como esos niños. Esos niños que murieron allí en Belén fueron a la presencia del Señor. Ellos verdaderamente eran inocentes. Pero usted y yo ya no somos niños menores de 2 años, ¿verdad? Y un día usted y yo también vamos a morir. La palabra de Dios establece que todo el mundo va a morir. Y no va a ser como en el caso de estos niños, que eran inocentes y fueron a la presencia de Dios. Usted y yo estamos conscientes de que somos pecadores y que el pecado nos hace culpables a los ojos de Dios y que necesitamos una justificación y que necesitamos un Salvador. Dios lo sabe y por eso Dios trajo a Jesús a este mundo. Por eso Dios se encarnó. Por eso Emmanuel es la realidad del Verbo que se hizo carne para traer la salvación. Así que en medio de todas estas historias que se están contando, yo creo que es importante que todos podamos entender quién es Jesús y lo que implica este nacimiento para cada uno de nosotros. Sin Jesús no hay salvación. Sin Jesús no hay redención, ¿verdad? La palabra de Dios dice que Él no tendrá por inocente a aquel que es culpable. Usted y yo somos culpables delante de Dios por causa de nuestro pecado. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios y todos necesitamos, ¿verdad?, ese Redentor. Todos necesitamos que Jesús nazca en nuestra vida, nazca en nuestro corazón y experimentar nosotros entonces ese nuevo nacimiento que no es de carne, sino del Espíritu, ¿verdad? Poder encontrarnos con nuestro Dios a través de Cristo Jesús. Ese es mi deseo para usted en esta Navidad. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te doy gracias, Señor, por poder hablar de esta historia, por poder contarla una y otra vez y poder reflexionar y aprender, Señor, de todos estos detalles que los evangelios recogen. Esta historia es una historia triste, Señor. Aquellos niños que murieron en Belén por la crueldad de un hombre como Herodes que se aferraba al poder. Pero sabemos que esos niños fueron a tu presencia, Señor. Pero nosotros que ya somos adultos, nosotros no somos inocentes. Sabemos de nuestra falta, sabemos de nuestros pecados y sabemos a través de la Escritura que el pecado nos condena y que necesitamos, Señor, un Salvador. Sabemos también que no podemos redimirnos a nosotros mismos, sino que necesitamos un Redentor y ese es Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, Verbo encarnado, que vino a traer la salvación a este mundo. Te pido, Señor, que toda persona que escuche estas historias pueda reflexionar y no solo pueda alegrarse en el nacimiento de Jesús, sino que pueda reflexionar en qué implica para su vida y en la necesidad que tiene de ser salvado, de ser redimido por ese Jesús que un día nació. Él no quedó en un pesebre, Él murió en una cruz para pagar el precio. Él resucitó al tercer día, triunfa sobre la muerte y nos da una esperanza bienaventurada. Nos ofrece por esa muerte el perdón de nuestros pecados y una vida eterna contigo, Señor. Ese es el evangelio que predicamos y pedimos que llegue a todo corazón. Igualmente, Señor, en este día yo oro por todos aquellos que están enfermos, oramos por todos aquellos que tienen necesidades, oramos para que tú, Señor, actúes poderosamente en la vida de tus hijos y aún en la vida de aquellos que no te conocen, revelándote a su corazón, Señor, para que puedan alcanzar la salvación. Bendice a tu pueblo, Señor, y te damos gracias por tu amor expresado en ese nacimiento y en esa cruz, Señor. Gracias porque sin eso, Señor, no tendríamos ninguna esperanza. Oro por tu iglesia,
Bendícela donde quiera que esté, Señor, y permite que tu evangelio siga siendo predicado y que las personas puedan alcanzar salvación. Lo pedimos en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Gracias a todas las personas que están conectadas con nosotros en esta mañana, a todos aquellos que comparten también nuestro mensaje de la palabra de Dios. Espero que puedan tener una linda celebración con su familia, una rica cena, ¿verdad? Esa noche buena. Y recuerden, les espero el viernes a las 10 de la mañana para tener un tiempo también de meditación en la presencia de nuestro Dios. Dios te bendiga y que la paz de Jesucristo siempre pueda estar en tu vida. Amén.